vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor el día de hoy. Un gozo nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes. Si usted está por primera vez, no se sienta extraño, no se sienta extraña. Es parte de nuestra familia y eso es lo que queremos hacer, que se sienta parte de nosotros. Así que no es extraño, ¿ok? Y gracias, muchas gracias por tomar de su valioso tiempo y compartirlo con nosotros. Yo sé que pudo haberse quedado un poquito más tarde dormido o dormidita, ¿verdad? Pero tomó el tiempo, la dedicación de pasar este hermoso tiempo con nosotros. Bueno, hoy concluimos nuestra serie que hemos estado estudiando en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, la oración modelo, que la titulamos Enséñanos a orar. Y estamos basamos esta enseñanza, esta serie de la importancia de aprender a orar. ¿Y qué es orar? Orar es comunicarnos con Dios, tener un diálogo con Dios. Así como las conversaciones que nosotros tenemos interpersonales con el cónyuge, con los hijos, con los compañeros de trabajo, hay una interacción recíproca, hablamos, contestamos, escuchamos, actuamos. El Señor Jesús está interesado igualmente que cada uno de nosotros, primero, como hijos de Dios, tengamos una comunión con Él. Pero igualmente Dios el Padre eterno, creador de todas las cosas, está interesado que todo ser humano pueda tener acceso y comunión con Dios el Padre. Pero hemos estado viendo que no todos pueden tener acceso al Padre, solamente aquellos que son llamados hijos de Dios. Entonces, el deseo de Dios es de que todos vengan al Padre y tengan una comunión con Él, pero el pecado ha separado a Dios y al hombre, el Padre eterno y el hombre. Hay un gran abismo en medio de ellos. Pero el deseo de Dios es de que el hombre se acerque a Él. Entonces Dios, a través de la persona de Cristo Jesús, Él encarnó en la persona de Cristo Jesús y Él abrió, si podemos ponerlo literalmente o poner una analogía de el Señor Jesús cuando viene a esta tierra es como el puente que Dios establece para que el ser humano pueda cruzar hacia el Padre. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que ningún ser humano puede llegar a Dios al Padre si no es a través de Jesucristo. No es a través de religión, no es a través de una alta moralidad, no es a través de una tradición, es a través de la persona de Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, Dios en la persona de Cristo Jesús vino al mundo para que el hombre pudiera tener comunión con Él. Y eso es lo que hemos estado meditando en toda esta serie. Y ese es el fundamento y el principio de que nosotros podemos acercarnos a Dios el Padre a través de la persona de Cristo Jesús. Y aprendimos este principio. No todos son hijos de Dios. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Todo lo que existe Dios lo ha creado con un propósito. Pero también Dios en la Escritura, nosotros creemos lo que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, sino que todos aquellos que reconocen el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús fue sepultado, que Cristo Jesús igualmente resucitó y vendrá nuevamente, esas personas que creen en este gran evangelio o esta verdad, vienen a ser hechos hijos de Dios. Amén. Recordemos igualmente en panorama histórico que cuando el Señor Jesús nació ya había religiones. ¿Okay? El Imperio Romano ya estaba establecido. Ya había décadas de haber sido establecido el Imperio Romano. Entonces, el Señor Jesús no vino a esta tierra a establecer otra religión. El Señor Jesús vino a abrir el camino y tener una relación con Dios el Padre. ¿Cuántos dicen, gracias Señor? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Ahora nos vamos a exponer a tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestro espíritu y que podamos ser confrontados, consolados, igualmente a través de tu palabra. Amén. Bueno, el día de hoy vaya conmigo a la escritura, Lucas capítulo 11, y vamos a estar hablando en el versículo 4. Que dice de la siguiente manera, nuestra lectura central, dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o unas escrituras dicen a los que nos han ofendido, y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos estudiando el Padre Nuestro, que muchos de nosotros lo conocemos. Y tal vez lo conocíamos tradicionalmente, religiosamente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nos veíamos en algún apuro, estamos queriendo que la repetición del Padre Nuestro realice un milagro.
no es así. Y hemos estado viendo que el repetir igual la oración del Padre Nuestro no produce salvación. El Señor Jesús está dando un modelo de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios el Padre y cómo nosotros podemos tener esa interacción. Ya estuvimos hablando, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Okay? Entonces, usted tal vez dice, pues me perdí la serie. Usted puede ir a la página de Facebook y usted puede meditar y escuchar las enseñanzas pasadas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la conclusión de esta oración modelo. Y es muy significativo que el Señor Jesús termina con el perdón. No me voy a enfocar mucho en el perdón, porque ya el hermano Elías en el domingo 6, el inicio de este mes, él habló acerca del perdón. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la predicación de nuestro hermano Elías? Yo sé que él predicó el domingo 6, porque yo no estuve ese domingo, pero estuve escuchando su predicación y él enfocó su enseñanza acerca de la necesidad del perdón. Le animo para que usted vaya a YouTube, vaya a la página de Facebook y usted pueda meditar en ello. Pero simplemente quiero resaltar algunos puntos importantes antes de entrar a nuestro estudio principal. Dice la Escritura, y perdona nuestros pecados. Cuando la Escritura está diciendo perdónanos, está haciendo la referencia de confesión. El único pecado que Dios puede perdonar son los pecados confesados. No hay pecado que no sea, imperdonable, al menos de que usted lo confiese al Señor. Cuando el escritor aquí, Lucas, habla y dice perdona nuestros pecados, está hablando de la gran necesidad de yo estar consciente de mi necesidad de confesión. Usted no va a poder perdonar a su ofensor al menos que el ofensor venga y confiese su pecado. Usted no va a ser perdonado al menos que usted confiese su pecado a aquel a quien ha ofendido. Es interesante que nosotros podamos visualizar este gran misterio y esta gran verdad. El escritor dice, perdona nuestros pecados. Yo tengo una necesidad de confesión. Y otra cosa, aquí el escritor nos está diciendo, todos somos pecadores. Dígale que está a su lado, están hablando de mí. Perdona nuestros pecados. Ya está poniendo si podemos hablarlo, un statement, una declaración de que cada uno de nosotros somos pecadores. Vamos a continuar pecando. La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado. Perdona nuestros pecados. Tiene que haber un deseo de yo confesar mis pecados. Pero es interesante, ¿a quién vamos a confesar nuestros pecados? Si vamos al Padre Nuestro, Él está hablando, mis pecados yo los voy a confesar a mi Padre Celestial. Cuando el Señor Jesús está haciendo la referencia, ustedes pidan perdón, no está diciendo pidan perdón a un ser humano, porque a lo que nosotros realmente hemos ofendido es a Dios mismo. Y a quien tenemos que pedir perdón nosotros es al Padre Nuestro. Y nosotros tenemos que decir y venir a Él, perdona nuestros pecados. Yo vengo y confieso mi pecado delante de ti. Perdóname, Padre eterno, porque he ignorado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Perdóname, Padre Santo, porque he ignorado el amor que tú me tienes y lo mostraste a través de la persona de Cristo Jesús, morir en una cruz en el Calvario. Perdona nuestros pecados, la necesidad de confesar y estar conscientes de que cada uno de nosotros somos pecadores. Desde el más pequeño hasta el más anciano en este lugar y todos aquellos que nos están escuchando, todos lidiamos con el pecado. Perdona nuestros pecados y habla de pluralidad, no es uno solo. Yo cuando meditaba esto dije, ay, el Señor me está poniendo al descubierto. Gracias a Dios que yo estaba solo meditando. Pero dice, no habla perdona mi pecado, sino perdona las multitudes de mis pecados. O sea, mis ofensas que he causado hacia ti. Y no simplemente cuando habla nuestros pecados, está hablando en plural. Está hablando nuestros pecados, puede ser mis pecados individualmente, pero también puede ser nuestros pecados grupalmente, como familia espiritual. Como miembros de la familia espiritual, como familia orgánica ahí en su casa.
las malas acciones del esposo, las consecuencias de las malas acciones del cónyuge, de los hijos, afectan a todos los miembros de la familia. Y es necesario que nosotros podamos visualizar esta gran verdad. El Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que estar conscientes de su pecado, ustedes tienen que desear y confesar sus pecados, sus ofensas hacia Dios. Y luego dice, porque también nosotros, dice, perdonamos a todos los que nos ofenden. Y aquí también cuando dice, porque también nosotros, yo ya lo veo como una condición, como diciendo al Señor Jesús, o como diciendo a Dios el Padre: Padre, yo quiero que tú me perdones a mí, y pongo la condición porque yo también perdono. Y vamos a estar viendo, y como le dije al principio, el hermano Elías habló mucho acerca del perdón el domingo 6. Pero también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahora nosotros estamos conscientes de que tanto nosotros vamos a ser ofendidos, como nosotros vamos a ofender a segundas y terceras personas. Y pone una condición, pero esto es bien tremendo, que no lo quiero exponer de esta manera, como diciendo al Señor Jesús, exponiéndonos a nosotros, así como de la misma manera que tú perdonas, el Dios el Padre te va a perdonar, porque si nosotros recibiésemos el perdón, el cual nosotros actuamos con aquellos que nos ofensen, estaríamos en muchos problemas con Dios nuestro Padre. Porque honestamente el perdón que nosotros damos hacia aquellos que nos han ofendido muchas veces no es genuino, o simplemente es para cumplir, pero no meramente porque hay un deseo, como es el deseo de Dios, perdonar nuestros pecados. O sea, usted y yo, mis amados hermanos, siempre vamos a estar propensos a las ofensas, y siempre vamos a estar expuestos también a ser los ofensores. La falta de perdón, mis amados hermanos, trae ataduras, y esto es lo que el Señor Jesús está hablando cuando dice en la condición, porque también nosotros perdonamos. En otras palabras, en la escritura, cuando nosotros meditamos la escritura, la falta de perdón ata a la persona no perdonada y te ata a ella. Es importante que nosotros podamos visualizar esta gran verdad de la necesidad de perdonar, y cuando nosotros perdonamos, nosotros soltamos, dejamos libres. En otras palabras, cuando el Señor Jesús nos perdona, Él nos da libertad del pecado y de la condenación del pecado. Cuando el Dios el Padre viene y nos perdona todas las consecuencias del pecado, Él aún pasa a través de nosotros, nos ayuda a sobrepasar las consecuencias, pero igualmente nos ha cambiado, a través de su perdón nos ha cambiado el destino. Ahora nosotros somos perdonados y nosotros podemos tener una comunión con Dios el Padre por el perdón. Usted no puede tener comunión con personas a las cuales no se identifica y no ama, o no hay perdón en usted. Cuando hay una enemistad, usted no puede tener una interacción. Yo sé que los matrimonios lo van a entender muy bien. Cuando hay un deslice ahí en la relación matrimonial, a veces no hay ese acercamiento, ¿no? Si el esposo no come chile, pues la esposa ahora va a cocinar con mucho chile, para que sienta que estoy molesto con ella. Y él va a decir: ahora yo sé que ella me preparó lo que me encanta a mí, pues ahora para demostrarle que yo estoy molesto con ella, no me lo voy a comer. Siempre cuando hay una enemistad, se pierde la comunicación, se pierde el caminar, se pierde el andar juntos. Y el Señor Jesús está haciendo esta referencia. Dice: miren, ustedes todo el tiempo en su caminar, en su vida cristiana, tienen que estar confesando todo el tiempo sus pecados delante de Dios nuestro Padre, porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Hasta que estemos allá en los cielos, entonces tendremos una naturaleza nueva y podremos disfrutar las grandes bendiciones del Señor en nuestras vidas. Pero mientras estamos en esta vida, mis amados hermanos, mis amados oyentes, nos vemos en la necesidad de estar conscientes de que yo soy pecador y yo necesito confesar mi pecado delante del Padre para que yo pueda tener esa libertad y ese acercamiento hacia Él. Pero son principios en mi diario vivir, que así como Dios me perdona para tener una comunión con Él, igualmente yo tengo que aprender a vivir en libertad. ¿Por qué yo he aprendido a perdonar? Porque yo quiero correr, yo quiero volar, yo no quiero estar atado a personas que me han ofendido en el pasado.
Yo no quiero estar viviendo atado a situaciones adversas en mi vida. Yo quiero correr, yo quiero volar, estoy ansioso de seguir adelante. Cuando en mi matrimonio hay indiferencias, cuando en la familia hay indiferencias, tengo que salir adelante, tengo que perdonar, tengo que dejarlo, porque tenemos como familia, como matrimonio, tenemos que seguir corriendo como iglesia espiritual, tenemos que olvidar el pasado, tenemos que soltar el pasado, tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido en el pasado, porque queremos volar como iglesia, queremos correr como iglesia, no queremos estar atados, no queremos estar lisiados. Y el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus seres amados, y les da a saber la gran importancia de vivir en libertad. Todos aquellos que han experimentado de alguna manera alguna prisión, pueden sentir la diferencia de libertad a la prisión. No simplemente de una prisión física, sino estoy hablando de la prisión de una enfermedad, de una angustia, de una desesperación. Cuando usted sale de eso se siente libre. Bueno, Dios nuestro Padre desea que cada uno de nosotros vivamos en libertad. Entremos de lleno a nuestra enseñanza del inciso B. Esto simplemente es del perdón y quise traer la referencia a ello. Pero en este versículo rápidamente vamos a observar un par de ejemplos de personas que sufrieron la tentación. El versículo que vamos a estar meditando es el inciso B. En el versículo 4 dice, y no nos metas en tentación. O sea, escuche bien. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus seres amados, que le pidan al Padre que no los meta en tentación. Y a veces nosotros malinterpretamos o interpretamos literalmente la Escritura, como si el Señor Jesús o nuestro Padre estuviese interesado en cada uno de nosotros a lanzarnos a la tentación. No es lo que vamos a estar observando y no es lo que la Escritura dice. Así que vamos a estar observando primero la tentación del Señor Jesús en el monte de la tentación. Y también vamos a experimentar, escuche bien, la experiencia o la prueba dolorosa del sufriente Job en su experiencia personal. Pero para que nosotros podamos entender este concepto de ser desafiados a través de la tentación, quiero hacer la diferencia. Dos principios que en la Escritura nosotros aprendemos, que yo quiero que usted aprenda juntamente conmigo, para que podamos entender esta declaración del Señor Jesús. Dos, primero, vamos a definir y vamos a comprender el original del verbo probar. El verbo probar en el original es traducido como tentación, o en otras palabras, examen. Cuando el Señor Jesús está hablando diciendo no nos metas en tentación, en el original está hablando de prueba, de un examen, no meramente de una tentación, y vamos a entenderlo más adelante de lo que se está refiriendo. Tenemos que entender nosotros que hay una gran diferencia de probar o pasar un examen a ser tentado. ¿A qué me refiero esto? El probar en el original es someter a una persona a prueba para dar a conocer su carácter o dar a conocer su naturaleza. Cuando una persona es probada, hay un propósito. Y es el propósito de demostrar que esta persona tiene una naturaleza y un carácter. Pero en cambio la tentación, escuche bien, la tentación es una prueba con el propósito de hacer que la persona tropiece. Escuche bien, medítelo bien. El examen, la prueba que nosotros podemos pasar, está en nuestra vida para demostrar de qué estamos hechos. O en otras palabras, las pruebas en nuestras vidas van a revelar el carácter espiritual nuestro. Cuando nosotros estamos en prueba, nosotros vamos a dar a conocer ese carácter el cual nosotros hemos alimentado en nuestra vida. Pero en cambio, la tentación va a presentarse a ti con el propósito de que tú te deslices y de que tú caigas. Y Dios, escuche bien, Dios no está interesado en tentarnos a nosotros, Dios está interesado en probarnos a nosotros. ¿Cuál es nuestro carácter? Pero no para demostrarle a Él cuál es nuestro carácter, porque Dios conoce todas tus debilidades y mis debilidades. Dios quiere probarte
para que tú veas los resultados y tú digas, wow, necesito crecer en esta área, necesito crecer en la área del amor, necesito crecer en la área de la paciencia, necesito crecer en la área en la cual he fallado. No pasé el examen en esta área. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, y que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, le está diciendo, miren, va a llegar el momento en que ustedes van a ser probados. Y cuando vemos la historia de los apóstoles y cómo ellos terminaron su carrera ministerial aquí en esta tierra, nos damos cuenta de todas las pruebas que ellos pasaron, pero todos sobrevivieron, excepto uno, el que traicionó a Jesús. Cuando nosotros, mis amados hermanos, entendemos esta gran diferencia de ser probados y ser tentados, entonces vamos a poder entender y comprender a Dios. Porque muchas veces nosotros culpamos a Dios cuando segundas, terceras personas nos han provocado un deslice pensando que Dios lo ha permitido. Tengamos mucho cuidado y analicemos si es de parte de Dios o si es resultado o acciones de segundas y terceras personas que están afectando mi diario vivir y mi relación en mi familia espiritual, en mi familia conyugal, en mi familia orgánica, en mi relación con mi cónyuge. ¿Por qué digo esto? Porque la tentación, mire, se deriva de dos palabras que la da a saber. Tentación viene del original intentar, o en otras palabras, procurar. Cuando alguien quiere tentar a alguien es como el cazador. A mí me gusta ver mucho ese canal de cazar y yo digo que son desventajosos porque con rifles, con lentes y se camuflajean todo y es muy fácil cazar el animal. Eso da a entender, ellos están tratando de procurar, intentar hacer caer a alguien. Y eso nos lleva a otra connotación, que intentan o hay un propósito de convencimiento. Cuando hay una tentación, hay un propósito intencionalmente de provocar que aquella persona se deslice, pero con aquello que convence. ¿Recuerda lo que sucedió en el huerto del Edén? La tentación sobre Adán y Eva. Es el principio que la Escritura y el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos. Tengan mucho cuidado, estén todo el tiempo presente en su mente y en su corazón de que siempre va a haber la prueba en su vida o va a haber la tentación en su vida. La tentación va a llevar el propósito de deslizarte, de perder la comunión con Dios el Padre, de maldecir a Dios el Padre, y eso lo vamos a ver más adelante. Este principio es muy importante que usted pueda entender o comprender para que podamos entender este versículo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta oración, mis amados hermanos, en la oración modelo del Señor Jesús, Él no está promoviendo ni aprobando la tentación. Lo que el Señor Jesús está promoviendo es que cada uno de sus seguidores, cada uno de nosotros, como sus hijos, como hijos de Dios, tengamos que ser aprobados para pasar a nuestro siguiente nivel espiritual. Voy a repetirlo otra vez. En esta escritura y en esta declaración, el Señor Jesús no está promoviendo ni aprobando la tentación. Cuando una persona tiene una intención equivocada y mira la oportunidad para poder ofrecer una oferta a la persona para que se deslice, el Señor Jesús no está promoviendo ninguno de estos pensamientos. Lo que el Señor Jesús está promoviendo es que cada uno de nosotros, como sus seguidores, como sus hijos, tengamos que ser aprobados para seguir la siguiente etapa en nuestras vidas. Muchos de nosotros seguimos en nuestra vida espiritual estándar porque no hemos aprendido a pasar las pruebas. Vemos otros creyentes que tienen menos tiempo en comunión con el Señor y como que los vemos más avanzados. Es porque ellos han aprendido
a ser aprobados en sus problemas, en sus dificultades, en sus preocupaciones, y han dependido totalmente de Dios y han comprendido que Dios es soberano y Dios tiene cuidado de ellos. Veamos el primer ejemplo, Lucas, no tiene que buscarlo, yo lo leo. Lucas 4 del 1 al 2 habla de la historia, la narrativa, donde el Señor Jesús es tentado por Satanás. Dice que Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que Jesús, lleno del Espíritu, puedes subrayar esto, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Mire, lo que el Señor Jesús, en este versículo nosotros podemos entender dice, el Señor Jesús lleno por el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante que usted y yo como creyentes tenemos que estar vigentes. Para que nosotros podamos aprobar en cualquier examen espiritual en nuestra vida, tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo nos esté guiando en todo. El Espíritu Santo llevó a la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, dice, estaba lleno en la persona de Jesús, estaba depositado en él. Cuando él fue bautizado, dice que vino una manifestación de Dios el Padre que dijo, he aquí mi Hijo amado, y que el Espíritu Santo descendió sobre él. Todos aquellos que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, en fe hemos confesado nuestros pecados al Padre, Él nos ha dado la promesa de que su Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que orar, tenemos que leer la Escritura, tenemos que prepararnos para cuando llegue ese momento de prueba, el Espíritu Santo que aviva en ti, que mora en ti, te va a dar el poder, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, la destreza, para que tú puedas vencer el examen o pasar el examen. El Espíritu Santo dice, esta es la clave. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo, el Señor Jesús cuando estuvo en el monte de la tentación, Él no estuvo solo, estuvo el Espíritu Santo con Él. Usted y yo no vamos a pasar ningún examen en nuestra vida espiritual, en tu vida matrimonial, con tu familia, en la sociedad, ausentes del Espíritu Santo. Necesitamos la compañía del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya porque el Espíritu Santo, Él va a ser vuestro consolador, Él los va a guiar a toda verdad. Y a veces yo lo practiqué con mi hija mayor, ahora lo practico con mi hija pequeña. Yo le digo, sí, póngase a estudiar. Cuando usted esté en el examen, ore y dígale, Señor, de todo lo que yo ya aprendí, de todo lo que yo ya estudié, ilumíname en mi examen. Pero hay algunos estudiantes que no estudian y quieren que en medio del examen Dios les revele todas las respuestas. Aplicamos eso en la vida espiritual. No leemos, no meditamos la palabra del Señor, no oramos y viene la prueba y queremos, Señor, ayúdame, Señor, ¿dónde está la respuesta? Y el Señor dice, pues ¿de dónde saco para ayudarte? ¿De qué tesoro te doy si no has guardado nada dentro de ti? La gran diferencia de los hijos de Dios a los hijos de este mundo es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y yo lo puedo ver claramente. Como pastor he estado en muchos funerales, pero hay una gran diferencia en un servicio fúnebre cuando las personas han depositado su fe y su confianza en el Señor, en comparación a aquellos que no han puesto su fe y su confianza en el Señor. Es doloroso y es triste, pero es una realidad. Todas las pruebas que nosotros podamos enfrentar, asegurémonos que el Espíritu Santo es nuestra compañía. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿para qué fue llevado? ¿Por qué llevó el Espíritu Santo al Señor Jesús al desierto? Para ser probado y para también ser tentado por Satanás. Porque el Espíritu Santo estaba por revelar el carácter verdadero de la deidad de Cristo Jesús. Porque Jesús fue tentado en todas las áreas que usted y yo como seres humanos seremos tentados. Jesús fue tentado en las áreas que Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén. Satanás tenía la intención
venía con la tentación de hacer deslizar a Jesús como lo hizo con Adán y Eva. Pero cuando viene la prueba, el Señor Jesús en sí saca su carácter, su deidad de quién era Él y quién es Él. Y ese carácter debe habitar en nuestra vida y en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Al final de su tentación, el Señor Jesús fue aprobado y dio a conocer su carácter y su deidad. Escuche bien, el Señor Jesús fue tentado, como dije al principio, en todas las áreas que el ser humano enfrenta diariamente. Y Juan lo expuso de esta manera. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Jesús venció todas estas áreas con las cuales usted y yo lidiamos. ¿Quién no lidia? ¿Quién no batalla con los deseos de los ojos? Miras que alguien trae mejor carro y tú quieres ese carro, quieres algo mejor. Alguien vive en una casa y tú quieres vivir en una más mejor. Un trabajo y tú quieres otro trabajo. Todo lo que tú miras, todo lo deseas. Estás en el matrimonio, estás observando otras áreas y deseas aquello y piensas que la yarda del vecino es más verde y está mejor cuidada. Los deseos de los ojos, ¿qué deseas? La vanagloria de la vida, el ego, que todos me reconozcan, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos, lo que a mí me satisface. No me importa segundas y terceras personas. ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué me tiene contento? Yo voy a desearlo. Y el Señor Jesús fue tentado en todas estas áreas. Pero cuando fue tentado en todas estas áreas, como fue tentado Adán y Eva, Él salió triunfante y victorioso y mostró su carácter y su deidad. Esa fue la prueba del Señor Jesús. Ahora el segundo ejemplo es la tentación también de Job y la prueba de Job. Dios desea mostrar el verdadero carácter de Job. Uno puede decir, bueno, pastor, pues el Señor Jesús, su carácter, Él es Dios. Satanás fue creado por Él mismo. Pues claro, el Señor Jesús tenía poder sobre Satanás. Sí, pero en la humanidad el Señor venció todas estas tentaciones. Pero para poner un ejemplo más natural, más orgánico cerca a nosotros está Job. Y Job 2:7-9 habla de la narrativa y la historia de los sucesos de Job. Y dice que en una ocasión estaba el Señor Jesús, todos los ángeles llegaban a dar cuentas a Dios el Padre. Y llega Satanás y hay interacción. Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, ando de darle, andar por el mundo, por la tierra. Ok, porque recordemos, doctrina también es, Satanás es un ser creado. Dios lo creó con un propósito. Y todo lo que ha sido creado tiene que dar cuentas a su creador. Y Satanás dará cuentas también a su creador. Y él llegó y dando cuentas también, y dice el Señor, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? ¿Lo has observado a Job? Y Satanás dice, sí, porque lo tienes bien chiflado, porque tiene todo lo que él te pide, lo que él quiere, por eso te es fiel. Y dice, no, te voy a demostrar, te voy a permitir que tú pruebes el carácter de Job. Y esto fue lo que sucedió. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomando Job un tieso para rascarse con él, estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, tontas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no? En todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante. Mire, pueden estar aquí los pensamientos, los deseos, pero cuando ya salen por aquí,
es un caos. Usted puede estar con una persona, pero la persona no lee sus pensamientos. La persona se va a dar a conocer quién es usted por lo que usted habla, por lo que usted dice y cómo lo dice. Sus palabras dan a conocer el estado interior de su persona. Sus palabras dan a conocer cómo están sus pensamientos ordenados. Sus palabras dan a conocer si hay paz, hay gozo, alegría en vuestros pensamientos y en vuestras mentes. La mujer le dice, mira a Job sufriendo, pero no simplemente vio el sufrimiento de Job, sino vio la fidelidad de Job hacia Dios. Muchos de nosotros vamos a pasar pruebas y va a haber amigos, compadres, comadres, vecinos que van a decir, compadre, yo en tu situación, yo no lo dejo todo. Eso fue lo que dijo la mujer. Viendo el dolor de Job y la fidelidad de Job, dijo, ¿de qué te sirve tu fidelidad? ¿De qué sirve que tú seas fiel a Dios? Últimamente, maldice a Dios y muérete. Y Job dijo, no lo puedo hacer. Satanás, mis amados hermanos, principios que aprendemos en esto. Satanás no está interesado en tu matrimonio. Satanás no está interesado en tu familia. Satanás no está interesado en tu casa, en tu auto, tu compañía, tu empresa, el ministerio. El propósito de Satanás en tu vida, en la tentación y en la prueba, es que tú maldigas a Dios y mueras tú mismo bajo esa maldición. En otras palabras, el propósito de Satanás en cualquier tentación de nosotros es deslizarnos para que el nombre de Dios sea maldecido. Dios nos libre a cada uno de nosotros, Dios me libre a mí, Dios nos libre como familia espiritual, caer en una tentación donde el nombre de nuestro Padre Celestial sea blasfemado, sea vituperado. ¿Qué quiere decir con eso? Que el nombre de nuestro Dios el Padre quede mal por nuestras acciones, por habernos deslizado, por habernos dejado convencido, por dejarnos de llevarnos por el consentimiento y de aquellas personas el cual tienen la intención de deslizarnos y probarnos y decir, y llegará el momento que muchos le van a decir, no que eras hermano, you see, no que eras hermano. Si eso llegara a suceder, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, confiesa tu pecado y sigue adelante. Simplemente te deslizaste, pero te puedes levantar y seguir adelante. En tentación, esto es lo interesante. Tanto en la prueba, en la tentación, si reprobamos algún examen espiritual en nuestra vida, tenemos que prepararnos para el siguiente. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que tu vida espiritual siempre va a estar bajo prueba. Porque siempre vamos a estar creciendo. Y siempre vas a estar siempre va a haber esa tentación a tu lado, porque siempre va a estar la intención de hacerte caer y fallar como buen esposo, fallar como buena esposa, fallar como buenos hijos, fallar como buenos ciudadanos. Siempre va a estar al pendiente. Pero gloria a Dios, que podemos tener ejemplo, no solamente en nuestro Señor Jesucristo, sino también en Job, un hombre que fue como usted y como yo, que entendió que lo único que el enemigo quería es que maldijese a Dios y muriese en esa condición. Y todos conocemos la historia, el final de ella, y esto es lo que me gusta. Me acuerdo en una anécdota de una escuela dominical, creo ya la dije en una ocasión aquí, donde estaban en la escuela dominical y estaba la maestra dando la clase de Daniel en el foso de los leones, y todos conocemos la historia. Daniel, por obedecer al Señor, orar 3 veces al día, lo lanzan a un foso de leones, así que lo lanzan y los leones, wow, querían comerse a Daniel, y cuando estaba la maestra y lo avientan al foso de los leones, y los leones, y había una niña diciendo, no, ya no siga. Y otro niño le dice, be quiet. Dice, acuérdate que esta es una historia de la Biblia, y la historia de la Biblia siempre terminan bien. Todos conocemos la historia de Job. Al final vemos que Job fue el hombre más rico, con las hijas más hermosas. El Señor gratificó su fidelidad y su bondad.
muchas veces de nosotros nos encontramos al límite de pasar la prueba, al límite de vencer la tentación, y no podemos disfrutar todo lo que el Señor ha preparado por aquí porque se toma un momento y nos deslizamos. Les animo a que cualquier prueba que usted esté pasando sea fiel, permanezca, porque usted no sabe cuándo va a llegar la bendición del Señor. Muchas veces nosotros hemos muerto, nos hemos quedado allí en la línea. Y me acuerdo de aquel alpinista que andaba sobre la montaña y se cae y se queda colgado de un brazo de un árbol seco ahí. Y resistió lo más que podía, y alguien le decía: suéltate, suéltate. Y él no quería porque no podía sentir el piso hacia abajo. Él murió estando a unos cuantos centímetros del piso. Muchos de nosotros podemos morir en nuestros intentos y en nuestras pruebas, ya al punto de obtener el éxito, pero por cualquier deslice, por desenfocarnos del Señor, nosotros podemos fallar. Sigue permaneciendo luchando por matrimonio, sigue permaneciendo luchando por tu familia, sigue permaneciendo luchando por tu familia espiritual, sigue permaneciendo, sigue siendo fiel, y el Señor va a recompensar nuestra fidelidad como lo hizo como Job. En conclusión, nuestro Padre, mis amados hermanos, mis amados oyentes, no nos expondrá en situaciones dolorosas por propio capricho. Dios no nos va a poner en una situación porque Él le va a complacer o le va a producir una satisfacción. No, de ninguna manera. Usted y yo, nunca de nosotros lo haremos. Dios nunca nos va a posicionar en un lugar que nos cause un daño. Y se lo voy a decir por qué. Porque usted y yo nunca lo haremos con nuestros hijos. Nunca pondremos a nuestros hijos en una posición donde ellos se lastimen, donde ellos se dañen. Al contrario, nosotros estamos dispuestos a sufrir por ellos. Y en esta oración el Señor Jesús no le está diciendo a sus discípulos: rueguen para que su Padre no los envíe, no los aviente hacia las pruebas, hacia el dolor. No, Dios no promueve eso. Lo que el escritor y el Señor Jesús está hablando es que nosotros tenemos seguridad y confianza en Dios nuestro Padre. En cualquier adversidad de nuestra vida tenemos la seguridad y la confianza que no seremos abandonados. Él nunca, mis amados hermanos, te pondrá en situaciones dolorosas. No culpes a Dios cuando tú estás pasando por adversidad. No digas como yo dije muchas veces: Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo te amo, ¿por qué y a mí? ¿Por qué yo? Ahora digamos como ahora aprendí: ¿para qué, Señor? ¿En qué área tengo que crecer? ¿Hacia dónde tengo que madurar? No volteemos nuestros ojos al Señor y reclamemos en momentos de dificultad. Al contrario, que en los momentos de dificultad usted y yo podamos ver y analizar cuál es la área donde yo necesito crecer. Dios nunca nos va a poner en esta situación, pero le voy a decir: usted y yo tenemos un adversario que se llama el diablo. La sociedad tiene un enemigo que se llama el diablo y quiere destruir la sociedad. Y está destruyendo la sociedad al destruir la imagen paternal, a destruir la imagen maternal, a destruir la imagen familiar. Vivimos en una sociedad cual está siendo atacada por el enemigo, por Satanás. El alcohol, las drogas, pornografía. Tanta tentación que hay ahora en el teléfono. Tenga mucho cuidado, padre de familia, tenga mucho cuidado qué es lo que ve sus hijos. Y allí todos nosotros estamos, mire, todos los días usted y yo estamos siendo probados en Instagram, en Facebook. ¿Qué es lo que vemos? Puro mugrero hay mucho ahí. Todo se ha perdido, lamentablemente. Dios nunca nos va a poner en una situación en la cual nos avergoncemos. Nuestro Padre nunca nos expondrá en ello, pero Satanás sí. Cuando vimos en la tentación del Señor Jesús, era Satanás que venía y lo tentaba. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie.
pero Satanás sí lo hace. Y lamentablemente nuestra carne se asocia con Satanás, porque mismo Santiago, ahí en el versículo más adelante, dice, lo voy a repetir otra vez: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, el deseo pecaminoso, después de que ha entrado a tu corazón, a tu mente, viene el acto, viene la acción. Y este acto y esta acción da a luz el pecado. Y el pecado, siendo ya consumido como un embarazo, da fruto, da a luz muerte. Cuando nosotros somos tentados, conociendo esta gran diferencia, ser probados y ser tentados. Ninguno de nosotros vamos a ser tentados por Dios, sino que todos seremos tentados, o todos caeremos de acuerdo a la magnitud de los malos deseos, los malos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, las concupiscencias, lo más perverso en nosotros. Miren, y es bien claro, Santiago dice, cuando su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Cuando uno cae en la tentación, no es porque la tentación llegó, sino porque ya estaba dentro de ti. Cuando hubo la oportunidad, tú lo hiciste. Esto es importante para nosotros los varones y para las mujeres, igualmente en la fidelidad de nuestro matrimonio. Tú tienes que ya decidir ser fiel a tu esposa, a tu esposo. Para cuando viene la tentación, tú ya pasaste, porque tú ya decidiste antes de que llegue la tentación no hacerlo. Yo tengo que decidir ya no robar, no mentir. Para cuando llegue la tentación, yo ya llevo una ventaja, porque yo ya decidí no hacerlo. Pero cuando no decido en mi corazón, y cuando yo deseo, los deseos de mis ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, viene cualquier oportunidad y caemos, somos seducidos rápidamente, porque ya está en nuestro corazón. Pero lamentablemente todo lo que produce la carne dice que es muerte. El deseo de Dios el día de hoy, mis amados hermanos, mis amados oyentes, es que la mayor prueba que usted y yo podemos enfrentar es el pecado, y el pecado nos separa de Dios. Y morir separados de Dios nos va a llevar a una condenación eterna, alejados de Dios, separados totalmente de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos con Él una eternidad. Por eso Él vino en la persona de Cristo Jesús y murió, para que cada uno de nosotros podamos tener acceso al Padre. Esto no se trata de religión, no se trata de tradición. Esto se trata de tener una comunión y un caminar con Dios. Muchas veces nos han enseñado que la iglesia es algo religioso. No es religioso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hablando de una unidad, de un caminar con Dios el Padre. Y la peor tentación que el ser humano enfrenta el día de hoy es negar a Jesús. Todos conocen del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y todo hombre, mujer, joven, señorita, la mayor tentación es negar el sacrificio y la puerta que Dios el Padre ha abierto para alcanzar salvación. Muchos no pueden sobrepasar esa tentación. Muchos no pueden pasar esa prueba porque tienen más deseos personales. Pero yo el día de hoy, yo te hago una invitación. Si tú eres creyente, yo te hago la invitación el día de hoy, para que de hoy en adelante, en cualquier adversidad en tu vida, tú puedas analizar: o es una prueba de parte de Dios que quiere que yo crezca y muestre mi carácter, o es el enemigo tratando de deslizarme y caer. Y pídele al Espíritu Santo sabiduría, porque Él está contigo. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu Santo está contigo y Él te va a guiar a toda verdad. ¿Con qué estás combatiendo, mis amados hermanos, mis amados oyentes, el día de hoy? ¿Con qué combates el día de hoy? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu tentación el día de hoy? O tal vez ya estás sufriendo las consecuencias de tus acciones.
No importa en cuál situación o posición tú te encuentres, la Biblia te dice el día de hoy: venid a mí y estemos a cuentas. Dios el Padre hablando. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, oscuros, van a ser como emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana. Esta es una hermosa invitación para todos aquellos que hemos fallado, que hemos reprobado los exámenes espirituales, que hemos reprobado los exámenes de la vida. Esta es una invitación para todos aquellos que nos hemos deslizado en algún momento, y Dios nos dice en esta hora: venid y estemos a cuentas. No pasaste el examen, aquí estoy yo para perdonarte. Te deslizaste, aquí estoy yo para levantarte. Pero dice: venid y estemos a cuentas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción que usted y yo tenemos que hacer? Es venir a Él. Juan 1:9 lo leí anteriormente y dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿En qué situación te encuentras el día de hoy? Gloria a Dios, porque no hay excusa para seguir viviendo en dolor, en tristeza, en un abismo entre Dios y tu persona. ¿Has fallado? ¿Has pecado? Hay una hermosa invitación: ven y estemos a cuentas. Deja de mostrarte mi amor hacia ti. Déjame darte tu perdón. ¿Te has deslizado? ¿Has pecado? ¿Te has deslizado? ¿Has caído en la tentación? Escuche bien, concluyo con esto. El mismo sistema que Satanás usa en el Antiguo Testamento o en el huerto del Edén, hay una conversación, hay un diálogo. Pero este diálogo viene por el oído, que es lo que escuchas. Lo que tú escuchas empiezas a visualizar, y cuando empiezas a visualizar empiezas a actuar. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, cómo oímos y a quién oímos. Tengamos mucho cuidado quién se acerca a ti y quién habla a tu oído. ¿Y qué conversaciones hay? ¿Qué diálogos tienes? Porque el diálogo que había en el huerto del Edén aparentemente era atractivo, pero Satanás le dice: el día que ustedes coman de esto serán como Dios. Eso era mentira, porque ellos ya eran como Dios, habían sido creados a la imagen de Dios. Pero eso es lo que hace la tentación: falsificar para que podamos caer. Tenga mucho cuidado que escucha, y tenga mucho cuidado cómo interactúa, porque eso lo lleva a llevar a la acción. Padre Dios, el día de hoy estamos aquí, Señor, conscientes de tu grande amor y tu misericordia. No cabe duda que todos los que estamos aquí, Señor, de alguna manera Dios hemos reprobado algún examen. Así como cualquier estudiante en la universidad, Señor, tiene que ser probado para seguir al siguiente nivel. En la vida espiritual es lo mismo. Tú deseas que nosotros crezcamos cada día en amor y gracia, en perdón. Pero lamentablemente fallamos, reprobamos el examen. Y tristemente, Señor, los que no reprobamos el examen, somos seducidos por la tentación. Nos dejamos seducir por aquello que escuchamos, por aquello que vemos, y después actuamos. Pero gracias por tu palabra, que tu palabra dice que si nosotros hemos caído en esa posición, nosotros podemos tener perdón. Y queremos experimentar tu perdón. Así, con sus ojos cerrados, si usted ya es creyente, pero usted se ha dado cuenta que ha venido pruebas a su vida y usted ha reprobado esas pruebas, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, gracias por estas pruebas que me enseñan a ver mi debilidad. Quiero crecer, quiero madurar en ti. Tal vez tú te encuentras y tú dices: pastor, yo pequé en contra de mi persona, en contra de mi familia, en contra de mis cónyuges. He pecado. También tú tienes esperanza el día de hoy. El Señor Jesús dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad.
¿A quién tienes que confesar tus pecados? No a mí, sino confiésalos a Dios el Padre y dile: Padre, he pecado contra ti, necesito tu perdón, envía tu perdón hacia mi vida. Señor Jesús, concluimos el día de hoy esta serie, Enséñanos a orar. Gracias por tu palabra que nos ha desafiado. Y tú concluyes tu oración modelo, dándonos a saber la necesidad de todo el tiempo vivir alertas para siempre presentarnos aprobados delante de ti. El día de hoy, sé con cada uno de mis oyentes. Sé tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando en ellos, transformando sus vidas y sus corazones. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.